Sí, sobre Bien, ¿a qué hora es lo del día lunes? a las 4, a las 16 horas. Bien, y el martes también va a ser a las 16. Sí, creo que también, ¿no es cierto, Noelia? Sí, creo que sí. A ver, ahora A chequeo ver, yo el lo abro el cronograma que cronómetro. pasamos. Sí, a las 16 son las visitas. Sí, sí. Bien, en todo caso, yo el lunes no voy a poder ir porque tengo turno tengo que hacer un estudio que lo tengo esperando hace un montón. Es a las 7 el turno, pero no me quiero arriesgar a perderlo. No sé si puedo yo Sí, no, ir el iría el lunes. martes ese día. Va a haber, no sé si les conviene a ustedes para organizarse mejor anotarlo, en el caso de que no queden cupos para el día martes, porque no me lo quiero perder y Bueno, enseguida pregunta bien. eh, en el formulario lo voy a corregir ahora y voy a poner como opciones para ir trabajando desde ahora quién iría el Bien, lunes y quién iría el martes. ¿M? bien, muchas gracias. Formulario que voy a hacer. Gracias. Bueno, hoy empezamos ya en el proyecto en sí, ha sido todo eh, preparatorio que eran las PCs, tienen que ir completando las actividades, pero ahora es interesante lo que nos van a brindar los integrantes del espacio de la memoria, Noelia Gutiérrez y Mercedes Molina. Noelia, Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar y por venir al encuentro. Con la Merce les queríamos, antes de, bueno, les queríamos proponer un poco si brevemente después cada uno puede tomar la palabra y presentarse, así sabemos todas con quienes estamos charlando y si nos pueden contar de qué carrera vienen o así brevemente. Y antes queríamos contarles nosotras, que lo pasamos por escrito, pero sí queríamos contarles un poco cuál es la propuesta y por qué nos interesa un montón que ustedes hoy nos estén escuchando y nos puedan dar una mano. Lo que les vamos a presentar, Merce, vos habilita tu micrófono y anda interviniendo cuando quieras. Lo que les vamos a presentar hoy y en los próximos 3 encuentros virtuales es un curso que venimos preparando hace bastante tiempo para darles a docentes de la Dirección General de Escuela, docentes de la provincia, de los distintos niveles. Eh, tiene varios objetivos el curso, no solo poder contar lo que, lo que sucedió y que podamos charlarlo con docentes, sino también que darles herramientas para poder trabajar el tema en la escuela. Entonces, nosotras hemos preparado contenidos teóricos de 4 unidades distintas, que son los que les vamos a ir compartiendo a ustedes, y lo que nos interesa, lo que nos falta a este contenido teórico son mediaciones más prácticas para trabajar con los docentes. Entonces, en estos encuentros virtuales les vamos a ir contando el contenido de esos módulos, pero también qué objetivos o a qué apuntamos con cada uno de ellos, para que ustedes después puedan trabajar en grupo y hacernos alguna evolución de posibles mediaciones más bien pedagógicas que se le pueden hacer a los materiales que les vamos a compartir y a los contenidos que les vamos a compartir, para que nosotros agreguemos a este curso que vamos a dar el año que viene de manera, bueno, no sabemos todavía bien si virtual o presencial también, a docentes de todos los niveles de la provincia, a través de la Dirección General de Escuela. Y finalmente, el último encuentro, como hablaban recién, 25 y 26, la propuesta es hacer el recorrido, la visita al espacio, que también se hace en general con muchos alumnos y alumnas de distintas escuelas y que también vamos a proponerles a los docentes. La visita tiene un recorrido armado y algunas instancias de charla, pero bueno, todos los aportes que ustedes puedan hacer después de haber cursado en esta mediación, entre haber cursado los contenidos que queremos brindarles a los docentes y luego la visita, van a ser bienvenidos. Eso es un poco lo que esperamos o lo que necesitamos de este intercambio entre la universidad y el espacio. Merce.
como les decía Noelia, nuestra idea entonces es compartir con ustedes algunos contenidos. Después les vamos a invitar a trabajar en grupos y bueno, así también habilitamos, sabemos que los proyectos Mauricio López tienen bien fuertemente la idea de intercambio de saberes, entonces nuestra idea es que podamos hacer eso fructífero, o sea, que ustedes, todo lo que les parezca, que nos puedan aportar a estos contenidos que luego van a ser trabajados con profes, va a estar bueno. Así que, si les parece, nos presentamos, hacemos una pequeña presentación, qué carrera estudian, si son estudiantes, no sé si hay docentes acá también, y bueno, y la Noe y yo largamos. Yo soy Mercedes Molina, soy socióloga, soy profe de sociología y en la Facultad de Ciencias Políticas y trabajo también en el CONICET, soy investigadora de CONICET. ¿Y Noé? Yo soy Noelia Gutiérrez, también soy socióloga. Trabajo en el Poder Judicial, en la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Y bueno, participamos con la Merce las dos en la Comisión de Pedagogía de la Memoria del Espacio Provincial para la Memoria. Y profe, Néstor. Estamos invadiendo, nosotros también soy sociólogo. ¡Ah! No sabía. Sí, un poquito más viejos. Y soy profesor de sociología en la carrera de historia y de sociología de la educación en ciencia de la educación y en el ciclo de profesorado. Y estoy referente en las PCE en la carrera de historia. Uh-huh. Bueno. A ver, chicos. Lucas o Mateo. Sí, bueno, mi nombre es Mateo Antón, y soy estudiante de filosofía y estoy en cuarto año y nada más, por ahora eso. Gracias. Camila, yo les voy nombrando como les veo en la listita. Sí, no sé si soy yo la única Camila, creo. Sí, Camila López. Estoy en cuarto año de historia, en el profesorado de la licenciatura. Uh-huh. Por ahora eso. Bueno, gracias. Julieta Beguer. Y si no, veo a Lucía Antonella Masuti. Profe, ahí estoy, que no me andaba el micrófono. Bueno, a mí me dicen Antonella, pero siempre pongo el nombre completo por las dudas. Y soy estudiante del profesorado de historia y estoy en tercer año. Y ahí se termina el currículo. Buenísimo, gracias. Gracias, Antonella. Ahí Julieta nos cuenta por el chat que Julieta Beller, que no funciona su micrófono, estudiante del profesorado y la licenciatura de filosofía, está cursando cuarto año. Bien, buenísimo. Gracias, Julieta. Guille Guerrero. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Guerrero y estoy en cuarto año de arqueología. Bueno, gracias. Gracias. Y ahora yo no puedo ver la listita completa. Después de Guillermo, Janet Sea. Tengo acá. Hola, buenas tardes. Me llamo Janet Sea, estoy en cuarto año de la licenciatura en arqueología. Ajá. Bueno, gracias, Janet. Juan Díaz. No tiene micrófono. Sí. Estudiante del profesorado. Se me fue. Juan Díaz, ya está. Del profesorado y la licenciatura en filosofía, cursando primer año. Y Tomás
estudiante de la licenciatura en arqueología de cuarto año. Bien, bueno, hola Juan y hola Tomás. Veo después en la listita a Julián Marchori. No sé si está por acá Julián. Si no, tendría que seguir Julieta. Julieta María Hey. ¿Se escucha, profe? ¿Sí? Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Julieta María Jay y soy estudiante de profesorado de licenciatura en Historia, bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, Gracias. gracias Julieta. Lucía ya se presentó, Mateo ya se presentó, el profe Néstor también, y después tengo a Tomás y Vanina. Tomás ya se presentó, me parece. Sí. Vanina Ita Hojita Garay. Y después Vicky. Dale. Estoy viendo la lista, pero no sé si están conectadas, porque no veo bien. Bueno, si no está Vanina, me presento. Buenas tardes. Hola Vicky. Mi nombre es Victoria y estoy en el cuarto año de la licenciatura de Arqueología. Ajá. Bueno, buenísimo. ¿Alguien quedó sin presentarse? No, ¿verdad? Amanda. Sí. Ay, acá Sí, Julián. buenas tardes. Buenas Soy tardes. Amanda Taguile, estudiante de cuarto año del traductorado de inglés. Ajá. Bienvenida. Y alguien más nos está escribiendo por el chat. Julián, buenas tardes. Nombre del micrófono. Soy Julián Marchori y estoy cursando cuarto año de la licenciatura en arqueología. Bueno, buenísimo. Veo que son variadas las carreras. Está re lindo el grupo, mucha gente diferente. Que buenísimo que... Y alguien más tenemos, Dayana. Hola, soy Dayana. Buenas tardes, soy Dayana Castillo y soy estudiante de tercer año de Historia. ¿Alguien más? Y Vanina se le cae la conexión. Bueno, cuando pueda, ojalá pueda volver Vanina. Bueno, ¿cómo están? Creo que en el día de hoy les hemos, no sé si ya se los hemos mandado o les vamos a mandar los materiales. El módulo 1 ahora mismo se lo estoy mandando a Néstor. Genial. Para que se los pase a dos, porque por aquí creí que se podía, pero no se puede adjuntar documentos, ¿verdad? Me parece que no. Te lo paso a vos, Néstor, y vos se los pasás. Pasarlo y yo lo envío. Dale, por WhatsApp te paso, ¿verdad? ¿Te viene bien? Sí, mandarlo por WhatsApp y yo lo mando por correo a los chicos. Dale. Yo les voy a contar entonces de qué se trata el módulo 1. El curso que estamos pensando para profes, como les decíamos antes, que pueden ser profes de todos los niveles, de cualquier nivel del sistema educativo. Este curso es, como les decía de Noé, un curso de 4 módulos y la dinámica que pensamos trabajar con los profes es poner en común un módulo que es como si fuera una clase escrita, que es la que les estamos compartiendo a ustedes. Les vamos a pedir a las y los profes que lean antes, así que quizás ustedes para el módulo próximo, si pueden y quieren, estaría buenísimo que si alcanzan a leer el módulo 2, o si no, o prefieren leer el 1, bueno, como puedan, porque nos viene bien si después nos quieren hacer alguna evolución de los módulos que tenemos escritos. Entonces yo ahora les voy a presentar los contenidos del módulo 1, les voy a compartir, les voy a contar de qué se trata. Arrancamos, este módulo 1 es sobre pedagogía de la memoria. Y la idea, entonces, es compartir con los profes
de qué se trata la pedagogía de la memoria y por qué pensamos que la pedagogía de la memoria nos puede dar herramientas para trabajar el pasado reciente en la clase, en las clases, ¿no? En las clases de la materia que sea y en el nivel educativo que sea. Sabemos que, sobre todo en las escuelas secundarias, cuando hay que trabajar la efeméride del 24 de marzo, no solamente los profes de historia son quienes tienen que tratar estos temas, sino que yo he estado trabajando en escuelas y he visto cómo le puede tocar a cualquier docente de cualquier disciplina. Y a su vez entendemos que al ser una efeméride, justamente se trata de contenidos que queremos que sean transversales, que se miren en todo caso desde muchas ópticas o desde muchas disciplinas distintas. Por eso nos parece importante, sabiendo que le toca a cualquier profe preparar el acto del 24 de marzo, pero que también nos toca a todos, a todas de disciplinas distintas trabajarlo. Por esa razón es que nos parece importante acercar las herramientas de la pedagogía de la memoria. Arrancamos entonces el módulo 1 presentándole a los profes qué es el espacio para la memoria, que es el lugar desde donde estamos organizados y trabajando, armando esta capacitación. El espacio de la memoria, yo no sé si lo conocen, si han pasado alguna vez, está en la calle Belgrano, 179, donde funciona, o donde funcionaba antes, el Palacio Policial, y ahora sigue funcionando una partecita. Quienes somos más grandes, a lo mejor nos hemos hecho la cédula provincial, hace muchos años atrás, cuando ese documento se usaba, ahora ya no se usa más, porque el documento de identidad tardaba muchísimo en hacerse. O sea, lo hacías y después te quedaba meses o a lo mejor un año después. Entonces, para circular en Mendoza, te podías ir a hacer la cédula a ese lugar. Todavía funciona y todavía se pueden hacer algunos trámites allí. Pero una parte de ese espacio físico, de ese edificio, ¿por qué decimos que es un sitio recuperado? ¿Y por qué es un sitio de memoria? Porque allí funcionó un centro clandestino de detención, que era el Departamento de Operaciones 2. También se conocía como el D2. Pertenecía a la policía, como les digo. En los años 70 funcionó como un centro clandestino de detención, quiere decir que de manera clandestina eran llevadas personas que iban detenidas a ese lugar, a pesar de que cuando ustedes hagan la visita vamos a ver que no está muy preparado para tener personas detenidas porque es un sitio muy chiquito. O sea, no está preparado para eso, pero así funcionó y funcionó durante toda la dictadura. Centro clandestino de detención, de tortura y de exterminio. Allí perdieron la vida muchas personas. Y es el sitio clandestino de detención más grande que existió en Mendoza. Entonces, la parte de las instalaciones que se usó para la represión ilegal fue entregada, que es una parte del edificio, a los organismos de derechos humanos. Hace muy poquitito, les voy a leer, es según el decreto 490 del año 2014, hace muy poco. Y entonces, a partir de 2014, los organismos de derechos humanos empiezan a intentar que funcione, a activar una serie de acciones para que se transforme en un sitio de memoria, un sitio recuperado. Y el nombre que le vamos a poner no es el mismo Departamento de Operaciones, sino que hay un nombre nuevo con su nueva función, que es ser un sitio de memoria, que se llama, ese nombre nuevo, entonces es Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Y está en un lugar muy, muy céntrico. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que está ahí. Yo no sabía que eso había sido un centro clandestino de detención, en la calle Belgrano. Ahí es donde vamos a hacer la visita guiada. Una actividad muy importante que se ha hecho desde 2015 en adelante han sido las visitas educativas. Y en esas visitas educativas ha habido una heterogeneidad
muy grande, una variedad muy grande de grupos a hacer la visita. Es muy notorio o se resalta la cantidad de personas que han ido vinculadas a escuelas, o, bueno, han ido personas de escuelas secundarias, secundarios para jóvenes y adultos, CEBJAS, y también han ido cursos de nivel terciario y de nivel superior, universitario. Es decir, es muy variada y además han ido gente, o sea, grupos de personas que querían hacer la visita por motivos propios sin pertenecer a un establecimiento educativo. Hace un par de años, un poco antes de la pandemia, empezamos a implementar una encuesta para que las personas nos dejaran su experiencia cuando salían de hacer la visita. En esa encuesta, un dato fundamental que pudimos recoger es que cerca del 80% de estudiantes que hacían la visita habían tomado contacto con la problemática de la represión ilegal y la violación a los derechos humanos en los años 70 y 80 a través de la escuela, a través del establecimiento educativo al que asistían. Entonces, ahí también nosotros tomamos conciencia de la importancia de trabajar bien estrechamente con las escuelas, de la importancia entonces de hacer este trabajo pedagógico de memoria junto con las escuelas. Y de ahí entonces nace la idea de hacer una capacitación. Y otra cosa que sabemos, porque lo hemos leído, porque la literatura nos dice esto, bueno, la literatura, la bibliografía disponible sobre pedagogía de la memoria en Argentina, es que las y los docentes hemos tenido en general poca o ninguna formación sobre estos temas, sobre el pasado reciente, cuando nos estábamos formando, ¿sí? A lo largo de nuestros trayectos formativos. Entonces esto también es lo que nos hace pensar en la necesidad de un curso para docentes. De allí entonces lo que queremos es poder hacer este curso y acercar las herramientas de la pedagogía de la memoria. Les voy a leer la definición, que la tengo por acá, o una manera de entender la pedagogía de la memoria, que tiene que ver con el surgimiento de la pedagogía de la memoria en Europa. La pedagogía de la memoria en la tradición europea está vinculada a un conjunto de políticas y prácticas pedagógicas que se vienen desarrollando desde la segunda mitad del siglo XX bajo el imperativo de generar en la población una conciencia histórica de los crímenes cometidos por el nazismo y otros regímenes autoritarios. En esta línea se inscriben los conocidos planteos de Theodor Adorno, quien exigía a la educación la responsabilidad de que Auschwitz no se repita. Según este filósofo alemán, además de las condiciones objetivas que hicieron posible la eliminación sistemática de millones de personas, existieron también condiciones subjetivas que habilitaron que esto ocurriese. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que nos decía esta pequeña cita acerca de la pedagogía de la memoria en Europa? Que surge en la segunda mitad del siglo XX, después del nazismo. Se trata tanto de políticas como de prácticas pedagógicas que buscan instalar esta idea, que no se repitan los crímenes aberrantes que se cometen en Europa, sobre todo los vinculados al nazismo, pero también los cometidos por otros regímenes autoritarios en el siglo XX. Entonces nace como una pedagogía o como una serie de prácticas pedagógicas que están dirigidas a formar sujetos, ¿sí? Pensando entonces en las condiciones subjetivas, es decir, en qué condiciones llegamos las y los sujetos a la vida social, cómo nos formamos y cómo estamos predispuestos quizás en algunas ocasiones a no ser absolutamente respetuosos
de la vida y los derechos de los demás. O sea, allí hay algo de las condiciones subjetivas que es aquello contra lo que la pedagogía de la memoria quiere batallar, con la formación de sujetos, ¿sí? Para que esos sujetos no estemos dispuestos o dispuestas a contribuir a que otros crímenes de lesa humanidad se cometan en el futuro, para que no estemos dispuestos a participar de eso. Es un poco por allí que van los orígenes de la pedagogía de la memoria en Europa. Eso y todo el resto de las cosas que yo les estoy diciendo está en este primer módulo, en esta primera clase escrita. Y después también les podemos compartir, si quieren, la bibliografía con la que estamos trabajando, que eso no lo hemos pensado, estoy pensando ahora en voz alta, pero también sería importante que se las hagamos llegar, porque si ustedes quieren después poder revisar algo de esos materiales que también esté accesible para ustedes. Podemos armar un drive, no sé, ahí lo podemos pensar. Pensando en que les llegue entonces esta cita, que es de Martín Legarralde, que es un pedagogo que es argentino. Nos cuenta entonces de los orígenes de la pedagogía de la memoria en Europa y nos dice que en Argentina la pedagogía de la memoria, o lo que se conoce como pedagogía de la memoria, vamos a profundizar sobre esto, pero que ha estado ligada en Argentina justamente al tratamiento de los crímenes y las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la segunda mitad de la década del 70 y principios del 80. ¿Por qué les digo estos años así abiertos? No les digo 1976, 1983, que es el periodo estricto de la última dictadura cívico-militar, sino que estoy siendo un poquito más flexible con la fecha, sobre todo el comienzo. Porque en realidad, muchos estudiosos de ese periodo lo que nos dicen es que el genocidio no empezó en 1976, sino que hay prácticas que son prácticas que pueden ser caracterizadas como genocidas o como mínimo prácticas represivas, y no le queremos poner el atributo de genocidas, que empiezan antes, ¿sí? Hay una represión ilegal que empieza antes del 76, como mínimo en el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Y antes también, porque tenemos otras dictaduras antes, pero bueno, nos vamos a enfocar en este periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque fue el más cruento, el más violento de nuestra historia. Entonces, las luchas por memoria, verdad y justicia que han seguido en Argentina desde el retorno de la democracia en el 83 hasta ahora es lo que van dando lugar a una pedagogía de la memoria. Y también las prácticas de docentes, personas que estaban comprometidas y que formaban parte de los ámbitos educativos, entonces, que en esos espacios han llevado a cabo esas prácticas pedagógicas que hoy podemos llamar pedagogía de la memoria, organismos de derechos humanos, algunas prácticas que han sido promovidas desde los propios estados, nacional o los estados provinciales en algunos casos. Bueno, hay un amplio abanico de intervenciones. Los organismos de derechos humanos, por ejemplo, en los 90, que yo digo los 90 porque ahí fue donde yo empecé a participar de hijos en ese momento. Yo soy integrante de hijos desde el 95, porque mis padres fueron militantes, estuvieron presos, mi mamá está desaparecida, entonces yo empecé ahí en hijos en el 95, ya a ir de manera sistemática a las escuelas, a dar charlas a las escuelas. Entonces hay como una tradición de pedagogía de la memoria, o ya los organismos de derechos humanos desde hace mucho tiempo que buscamos hacer este tipo de intervenciones. No es algo que sea ahora, no es algo novedoso. ¿Cómo ingresa el pasado reciente al currículum escolar de manera oficial? Hay por lo menos 2 hitos legales. Esto que yo les acabo de decir de esas charlas en las escuelas que ya se dan muy fuertemente en los 90, pero antes, en los 80, ya hay muchos docentes, muchos profes que están intentando en sus cátedras o en sus cursos, en las materias que les tocara dar, trabajar sobre estos temas.
Algunos con más suerte, porque las escuelas eran más permeables, y en otros casos con mucha menos suerte, porque las escuelas no estaban abiertas a esto. Yo en mi formación, por ejemplo, no tuve nada de esto. Ni fui a la escuela en los 80 y en los 90, nada. La historia no llegaba a tratar estos temas. Estos temas también, de alguna manera, se han ido constituyendo en temas tabú. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenemos estos dos hitos que yo les voy a decir ahora, que no son los únicos, pero que sí son importantes porque se dan a nivel nacional. Son dos leyes nacionales, una en el año 2002, que es la ley 25.633, que es la ley que establece que el 24 de marzo, a partir de ese momento, va a ser el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hasta ese momento no había ninguna legislación que amparara el tratamiento de estos temas en las escuelas. Esto quiere decir que algunos docentes podían tratarlo en sus clases y otros no, porque la escuela no lo permitía. Y hay muchas experiencias de no se puede tratar esto. Entonces, ese es un hito, porque a partir de ese momento y a partir de esa ley, el tratamiento queda habilitado. Y esta ley, la 25633, dice que los establecimientos educativos podrán realizar jornadas alusivas para justamente tratar cuestiones que tengan que ver con la memoria, la verdad y la justicia, y allí entonces ingresa a las efemérides nacionales, por así podríamos decir, no a los calendarios escolares estrictamente, pero sí como efeméride nacional, el 24 de marzo. ¿Qué pasa en el 2006? O sea, quienes están estudiando carreras que son docentes, saben que en el 2006 tenemos la sanción de una nueva ley de educación, que es la 26.206, la Ley Nacional de Educación, que desplaza a la ley federal del año 1993, la vieja Ley Federal de Educación. Bueno, la nueva es otro hito, porque acá sí ya se incorpora el tratamiento de la memoria colectiva sobre aquellos procesos históricos y políticos que instalaron el terrorismo de Estado en nuestro país. Estas son palabras de la propia ley. ¿Qué es lo que busca esta ley? Generar en los estudiantes sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho. Entonces ya lo dice la Ley de Educación, ya no se puede no tratar o evitar que las y los docentes traten estos temas en la escuela. Y el pasado reciente tiene que ser abordado, según la Ley Nacional de Educación, en todos los niveles educativos. ¿Sí? Al principio resonaba medio raro, ¿en todos los niveles? Sí, en todos los niveles lo vamos a tratar. Así como hablamos de los procesos, por ejemplo, de la independencia en el siglo XIX, en todos los niveles, desde jardín de infantes, o así como tratamos la guerra de Malvinas en todos los niveles, desde sala de 4 en adelante, y se trata, ¿sí? En sala de 4 se trata esos temas. Bueno, también vamos a tratar nuestro pasado reciente. Ha sido difícil, es decir, la incorporación no ha sido armónica ni fluida. Son hitos, estas dos leyes nacionales que les acabo de contar, justamente porque a partir de este momento tienen que incorporarse entonces estos temas al calendario escolar. La escuela históricamente, ustedes también, quienes son estudiantes y profesorados lo saben, y el resto hemos participado, hemos sido parte del sistema educativo, ustedes todavía lo son. La escuela ha tenido históricamente la misión de transmitir nuestro pasado como nación, porque eso es parte de nuestra identidad, parte de nuestra historia como país. Entonces, la historia nacional se ha transmitido por lo menos desde que se constituye el sistema educativo como tal a fines del siglo XIX, se enseña historia argentina. Entonces, no es algo novedoso que la escuela vaya a ocuparse del pasado.
el tema de ocuparse del pasado reciente es que es un pasado doloroso, es un pasado donde los protagonistas todavía están vivos en muchos casos, y es un pasado sobre todo que como país no terminamos de tramitar, no terminamos de elaborar qué es lo que nos pasó en los 70. Entonces esa es la razón por la que algunas personas dicen, pero ¿y por qué vamos a mirar para atrás? ¿Por qué vamos a tratar estos temas? ¿Sí? Bueno, pues son temas que todavía nos duelen y todavía nos cuesta incorporarlos. Lo que ha sucedido también... Merce, Sí, ¿puedo intervenir? sí, no, dale. No solo todavía nos duelen, no solo todavía nos cuestan, sino como vamos a ver más adelante en los próximos módulos, entendemos que fue un genocidio y que muchas cosas siguen, bueno, vamos a leer sobre un concepto que se llama realización simbólica, pero hay muchas cosas que quedaron, que se siguen actualizando, por decirlo de alguna manera, muy breve y muy sencilla ahora, pero que siguen sucediendo y que tienen su origen en la época de la dictadura, del terrorismo de Estado, y que han dejado huellas que hoy siguen presentes y siguen ordenando nuestras formas, algunas formas sociales. Entonces, no solo nos duele, sino que todavía tenemos que pensarlo y repensarlo, y porque sigue estando entre nosotros y nosotras. ¿Alguien quiere preguntar algo? Eso también, quienes quieran en cualquier momento me pueden interrumpir o escribir. ¿Alguna pregunta de lo que hemos dicho hasta acá? Bueno, y si voy muy rápido y algo no se entiende, también podemos ir frenando, me avisan, yo no tengo problema, cuando quieran frenamos. Una de las maneras que rápidamente las escuelas han encontrado para resolver este tema, que es un tema que ha sido difícil de abordar para algunas escuelas. Recordemos también que esto, si nos situamos hace unos años atrás, hace unos 15 años, cuando sale la Ley Nacional de Educación, cuando estos temas ya se empiezan a incorporar oficialmente al currículum, además del 24 de marzo, que antes era un día que era laborable, se incorpora como efemería que es no laborable, entonces ya no hay que ir a la escuela, es un día feriado, es un feriado nacional, hay que hacer un acto sobre el 24 de marzo. Bueno, las escuelas se ven movilizadas por todo esto, se ven conmocionadas por todo esto. Y como yo les decía, los profes no hemos tenido formación específica sobre estos temas, quienes no venimos de la historia, en muchos casos pasa eso, y entonces una de las maneras que se han encontrado es despolitizar el tema. ¿A qué me refiero cuando digo despolitizar? A quitarle la conflictividad, a no ver los conflictos sociales de alguna manera que genera hoy tratar este tema, y también en qué contexto social o con qué conflictividad social tiene lugar los procesos represivos que ocurren en los 70. Cuando yo digo entonces la despolitización, estoy diciendo como quitar de la vista el conflicto social, los proyectos sociales y los grupos sociales que están en pugna. A eso me refiero con despolitizar. Una de las maneras entonces en que las escuelas lo han podido resolver es despolitizando, ¿sí? Invisibilizando la conflictividad que tiene esta temática, pasándola así por arribita y rapidito. Y además, intentando que no surjan diferencias al interior de las aulas. Estos dos elementos son importantes. Respecto del surgimiento de diferencias o de distintos puntos de vista al interior de las aulas, desde la pedagogía de la memoria pensamos que esto es así, que así como nuestra vida social está atravesada de conflictos,
eso lo decimos siempre desde la sociología, la vida social es conflictiva, hay grupos enfrentados todo el tiempo, eso es parte de la realidad, es así. Aunque hay veces que nos gustaría que no fuera así, pero hay conflictos en todos lados, en todos los grupos humanos. Imagínense en una sociedad que es algo tan grande, un agrupamiento de personas tan grande. Bueno, ahí también hay conflictos. Hay grupos con intereses distintos. Entonces, adentro del aula pasa lo mismo. Y adentro de las escuelas pasa lo mismo. Y es lo esperable, es lo normal. Pero las escuelas no suelen estar preparadas para trabajar con el conflicto. Y las personas, muchas veces las personas y los sujetos tampoco estamos preparados, o sea, siempre nos resulta vía más fácil a todos movernos en espacios donde no hubiera conflicto. Bueno, conflicto social es parte de lo normal, podríamos decir, es parte de lo esperable, y en el aula también. Y como los sucesos de los 70 y 80 impactan tanto en el presente, genera conflicto todavía, genera posiciones enfrentadas, genera emociones también diferentes. Entonces, la pedagogía de la memoria, la propuesta nuestra es decir, bueno, el conflicto existe, como existe en todo grupo humano. Para tratar este tema también, lo bueno sería que si queremos, a través de la pedagogía de la memoria, generar herramientas para vivir en una sociedad democrática, empecemos por el aula, empecemos en manejarnos adentro del aula a través de los modos lo más democráticos posible que encontremos. Entonces, sabiendo todo esto, una herramienta es la de las narrativas o las representaciones históricas, que sobre eso vamos a charlar hoy, lo que queda de este encuentro, las representaciones que históricamente han surgido acerca del pasado reciente de los años 70 y 80. Estas narrativas o estas explicaciones, estos relatos, también otro sinónimo sería interpretaciones acerca de lo que pasó en la dictadura y en los años previos, son distintos relatos que se han ido elaborando en Argentina en distintos momentos históricos para pensar o para explicar lo que nos sucedió como país. Entonces, ¿para qué nos sirve la herramienta de las narrativas? Para decir, bueno, en el aula van a surgir, van a emerger distintas narrativas y además nosotras y nosotros hemos sido partícipes porque hemos escuchado, porque hemos leído en los diarios, porque hemos visto en la tele, o nos han contado en algún momento el pasado a través de alguna de todas estas narrativas posibles. Y estas narrativas surgen cada una en un momento histórico. Entonces vamos a tratar de vincular esa explicación sobre el pasado con el momento histórico en el que surge. La primera es la que elaboran los propios militares en el poder, entre el 76 y el 83, acerca de los procesos represivos que ellos estaban llevando a cabo. La represión fue clandestina y fue ilegal. Sin embargo, los militares en el poder no hablaron de una represión clandestina e ilegal, sino que le pusieron otras palabras. Ellos hablaron de una guerra contra la subversión. Dijeron que había un grupo de personas subversivas que estaban escondidas entre la población argentina y que esas personas entonces debían ser eliminadas porque eran un enemigo para la nación. Este es el discurso entonces, o la primera de las narrativas, la de la guerra contra la subversión. Como eran tan peligrosos estos elementos subversivos que atentaban contra el ser nacional, occidental y cristiano, o sea, contra ese nosotros que los militares construyeron, esos otros, que son otros peligrosos, son otros enemigos, deben ser eliminados. Y no pueden ser eliminados por métodos convencionales. Acá aparece la idea entonces de qué modo justifican que no apliquen la ley para, o sea,
había personas que estaban haciendo algo que fuera en contra de la ley, ¿por qué no se aplica la ley para perseguir a esos grupos de personas? No se aplica la ley, sino que se dice que son subversivos y que como se manejan con métodos no convencionales, los subversivos también tienen que ser eliminados con métodos no convencionales. Y allí ese método no convencional es el secuestro ilegal, el traslado a la persona a los más de 500 centros clandestinos de detención que existieron en Argentina, y la tortura y el exterminio. Por supuesto que estas últimas, todo lo último que acabo de decir son palabras mías. Los militares no dijeron esto, no dijeron que habían centros clandestinos de detención, sí dijeron que la subversión debía ser eliminada. Les voy a leer una cita, que es muy fuerte. Del general Ibérico Sanján, que era interventor militar de la provincia de Buenos Aires en mayo de 1977. Y que en una reunión, no en público, sí en público, pero no, o sea, en una reunión que estaba constituida solo por personas que pertenecían a las Fuerzas Armadas, dijo lo siguiente, que después fue reconstruido a partir de los dichos de muchos testigos que afirmaron que él dijo esto. Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos. Esto entonces son palabras de Ibérico Sanján, interventor militar de la provincia de Buenos Aires en mayo de 1977. Fíjense que que acá se está refiriendo a la eliminación de la subversión, pero también de sus simpatizantes e incluso de las personas que permanecieran indiferentes, e incluso de los tímidos, quienes a lo mejor no expresaban nada en relación a este conflicto. Digo esto entonces porque la caracterización de la subversión incluye en su interior, inclusive, personas que no son estrictamente subversivas. Bueno, no me quiero extender mucho en esto, pero acá, en esta representación, que es elaborada por los propios militares, entonces, los subversivos son una porción de la población que no comulga con los ideales del ser nacional, occidental y cristiano, en palabras de los propios militares. Y es una representación o una narrativa elaborada por los propios militares. En el año... Sí. Ay, perdón que la interrumpa. No, ¿Sí? Quería decir que el nombre mismo también de proceso de reorganización nacional también constituye una autodenominación de los mismos militares. Ya en otros golpes de Estado, como la Revolución Argentina, la Revolución Libertadora Argentina, ellos mismos se autodenominan de una manera, en este caso es proceso de reorganización nacional, que también justifica, al decir reorganización, el ascenso de este grupo, de las Fuerzas Armadas, al poder. Y dentro, como me parece, de este nombre, de esta denominación, autodenominación, estaría el tema también de la guerra contra la subversión y todo eso. Uh-huh. Sí. Exacto. Y también, perdón, también quería, también un poco como que se da la libre interpretación, ¿no? De ellos mismos, a qué le van a llamar subversivos, a qué le van a llamar que no están a favor de sus políticas, porque podía ser cualquiera, o sea, en definitiva. Sí, eso es muy importante, eso después lo vamos a recuperar cuando veamos la noción de genocidio, cómo es el perpetrador quien define la identidad del otro a ser eliminado, ¿sí? Ellos dicen, bueno, ustedes son subversivos y le atribuyen identidad. Y Merce, después en la próxima unidad les compartimos algunos documentos del ejército que, digo, la Merce recién nos compartía los dichos de un militar,
pero después también se encontraron documentos donde estas ideas estaban organizadas, que se las compartimos después en la unidad 2, en el plan del ejército, por ejemplo, definen oponente en el marco de esta guerra que todos entienden, o esta persecución o la subversión, y cada una de esas personas, de esos oponentes en distintos grados, está definido, y termina con esa indefinición absoluta de que finalmente es oponente o subversivo de cualquier persona que esté en contra de lo que ellos piensan. Pero digo, no solo son dichos, también quedó escritos en sus documentos que organizaban la represión. Sí, eso es importante. Cuando decimos discurso, es lo que se dijo oralmente, pero también, exacto, como dice la Noel, todo lo que queda plasmado en todos los documentos. Es una manera de, digamos, yo lo sintetizo diciendo, este es un gran relato o una gran representación, ¿sí?, para explicar las acciones represivas o las acciones de gobierno. Es una narrativa o es una representación, ¿sí?, que engloba todos esos discursos, que son infinitos, muchísimos, producidos en esos años. Después, entonces, de esta narrativa que le vamos a llamar guerra contra la subversión, que es de los propios militares, a partir del retorno de la democracia y del 83 empieza a tomar fuerza, empieza a hacerse poderosa la teoría de los dos demonios. Poderosa también lo digo en términos discursivos, ¿sí? Como es un discurso que empieza a calar hondo en la población y que empieza a ser asumido como discurso por muchos grupos de personas. La narrativa, o mejor dicho, la llamada teoría de los dos demonios, decía que hubo dos bandos en Argentina, enfrentados y responsables de la violencia política en Argentina en los años 70. Entonces, en esta narrativa, en esta teoría de los dos demonios, no solo el Estado represor es responsable por los crímenes cometidos en los 70, sino que las propias víctimas son transformadas en responsables. Se les atribuye responsabilidad de esa situación de violencia política, así de eso habla, de violencia política, la teoría de los dos demonios, y cómo entonces el grupo que resulta victimizado también es de alguna manera encontrado responsable de lo ocurrido. Más allá de la existencia de estos dos bandos enfrentados, el terrorismo Estado y los terroristas, según dice la teoría de los dos demonios, tenemos una sociedad de la que la teoría de los dos demonios habla poco, pero cuando habla, la ubica ajena al conflicto, o a estos dos bandos que se definen como enfrentados. Es una sociedad que mira desde afuera lo que está ocurriendo, que es ajena a esa conflictividad, que no puede hacer nada y no tiene ninguna responsabilidad en relación a lo ocurrido. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de los organismos de derechos humanos, acá tenemos, y esto es la teoría de los dos demonios, o sea, esa teoría que dice, bueno, hubo un terrorismo de Estado, pero las víctimas parece que eran terroristas también, o directamente lo afirma, si no genera la pregunta, genera o emite la afirmación, ¿sí? Eran terroristas. Entonces se lo buscaron de alguna manera. Y la sociedad queda atrapada entre el fuego cruzado de estos dos bandos enfrentados. Esto entonces hace, uno de los efectos de este discurso es que la sociedad se conciba o se experimente a sí misma como ajena al conflicto, como que nada podía hacer, cuando en realidad los estudios desde el 83 a esta parte acerca de la represión, lo que muestran es que fue una dictadura cívico-militar. Quiero poner el énfasis, no me salió en la afirmación, pero en lo cívico, no en lo militar. Cívico significa que hay una porción muy importante de la población que apoya
más o menos activamente, según se trate, el golpe, o más que el golpe, porque el problema no solo es el golpe, sino las violaciones a los derechos humanos y la instalación de campos de concentración y demás. Hay una parte de la sociedad entonces que está a favor, que brinda su consenso. Y esto se pierde de vista en la teoría de los dos demonios. Se pierde como muy fácilmente de vista. Por otro lado, se despolitiza tanto a víctimas como a victimarios, y recuerden que cuando estamos diciendo se despolitiza, se pierden de vista los proyectos políticos y los proyectos económicos para la sociedad de esos años de cada uno de estos grupos. Porque sí, las víctimas estaban en su mayoría, no todas, pero en su mayoría eran grupos politizados, muy politizados en algunos casos. Y los militares también, aunque se presentan a sí mismos como militares, pero en realidad tienen un interés político de darle una forma a la vida social. Cada uno de estos grupos, entonces, tiene proyectos políticos diferentes. Y esos proyectos políticos se pierden de vista en la teoría de los dos demonios. Se pierde de vista, además, la historia de la conflictividad, que no inicia en los 70, sino que, bueno, es la historia de nuestro país, como las historias de todos los países del mundo. Siempre hay grupos enfrentados y siempre hay intereses políticos, sociales y económicos divergentes. Pero lo específico, entonces, de los grupos subalternos que en la Argentina, hacia fines de los 60 y comienzos de los 70, comienzan a politizarse fuertemente, influidos por ideas revolucionarias, ideas de transformación social, ideas de izquierda en algunos casos, o peronistas en otros, en su mayoría. Estoy simplificando muchísimo. Cuando digo de izquierda y peronistas, y me quedo ahí. Es mucho más complejo, pero lo que les quiero decir es que en esta teoría de los dos demonios todo eso se pierde de vista, ¿sí? La historización del conflicto también se pierde de vista. Ahora lo que quiero que enfoquemos son estos grandes relatos. Después vamos a profundizar en todo esto la semana que viene en los otros módulos con Noelia, con Dolores y con, sobre todo en esos dos módulos, el que les va a dar la Noe y el que les va a dar Dolores. Acá entonces lo que quiero que enfoquemos es esto como un relato, o como una teoría, la teoría de los dos demonios, como una interpretación posible acerca del pasado, que se consolida o se hace fuerte a partir del 83, a partir de la CONADEP, la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas del año 84, que elabora un informe, que quizás ustedes lo conocen o lo han oído nombrar, que es el informe Nunca Más, donde se relevan información sobre muchísimos crímenes cometidos durante la dictadura y el juicio de las juntas en el año 85. Entonces, en este contexto es muy fuerte la teoría de los dos demonios. Y en esa teoría de los dos demonios se dice, lo que hizo el Estado terrorista estuvo mal, pero lo que hicieron las víctimas también estuvo mal. O al menos se pone un manto de sospecha, ¿sí?, sobre las víctimas, que ya no se pueden defender, porque ya no están. O en algunos casos han sobrevivido, pero es importante decir que el Estado argentino no ha investigado, y menos el Estado represor, el Estado genocida de los 70, no buscó nunca investigar ningún crimen de parte de aquellos grupos que constituían lo que llamaban la subversión. No buscó investigar, se llevaba a la gente presa y la desaparecía, pero sobre nadie se activó un proceso judicial por crímenes determinados que respetara las garantías del Estado de Derecho. Es decir, investigaciones en el marco de la justicia o del Estado de Derecho en relación a supuestos delitos cometidos por las víctimas no existió. ¿Por qué no existió? Y como mínimo hay que decir que el Estado represor no tuvo interés en investigar. Entonces quizás no fue así como ellos decían que eran las cosas, ¿no? Que se trataba de delincuentes subversivos. Quizás los desaparecieron o los persiguieron por otras razones. Desde los organismos de derechos humanos decimos que sí, que los persiguieron por razones políticas, no porque estuviesen cometiendo
delitos, si no, esos delitos hubieran sido investigados y el Estado argentino nunca se preocupó por investigar. Otra narrativa, salgo de la teoría de los dos demonios, paso, y esto así, es todo rápido, ¿sí? Después vamos a profundizar. Esto es todo rápido para hacer un pantallazo de estas grandes narrativas. Otra narrativa, el negacionismo. Aquellos discursos que dicen que esto no sucedió, muy fuertes durante los años 70 y principios de los 80, mientras todavía estaba la dictadura. Esto no está pasando, la gente desaparecía de haberse ido a otro país, se matan entre ellos, también está ese discurso muy fuerte, no, los terroristas se matan entre ellos, o los subversivos se matan entre ellos, no somos nosotros que los estemos eliminando. Y si no, la minimización, ¿sí? También una minimización de las dimensiones del conflicto que se ve hasta hoy, sobre todo en los discursos que minimizan o quieren achicar el número de víctimas. Porque de alguna manera lo que se busca es encubrir responsabilidades con estos discursos negacionistas. Entonces acá tenemos el negacionismo y a nivel social, en paralelo al negacionismo por parte de las autoridades, a nivel social, a nivel microsocial, decimos en sociología, el pacto de silencio. ¿Sí? No hablamos de esto, nos cuesta mucho, son temas difíciles, nuevamente son temas traumáticos, dolorosos, mejor no los tratemos. El psicoanálisis es muy interesante lo que nos dice, porque el psicoanálisis nos dice que el pacto de silencio, que no le llama así, en psicoanálisis se llama pacto de negativo, lo que busca es mantener reunido al grupo, no dañar el lazo social, los vínculos que unen a un determinado grupo. A eso le llama el psicoanálisis pacto de negativo. Y después, desde la sociología, lo que se ha intentado es pensar este pacto de negativo a nivel social. Y entonces se dice que este pacto de silencio o pacto de negativo en relación a los crímenes de la dictadura ha buscado justamente esto mismo, no lesionar o no dañar los vínculos que nos unen. Tratemos de permanecer unidos antes que ponernos a discutir qué es lo que pasó en este pasado tan cercano, porque si nos ponemos a discutir qué es lo que pasó, nos podemos llegar a pelear. Eso es de una manera de explicar por qué es tan fácil que prenda el pacto de silencio o pacto de negativo. Porque es difícil, porque nos duele hablar de esto. Otra narrativa, y porque estoy haciendo así un salto rápido por todas las narrativas. Otra narrativa, después de la teoría de los dos demonios, ya en los años 90, que se instala con el menemismo, es la narrativa de la reconciliación nacional. Es necesario, según esta narrativa, dejar atrás el pasado, los conflictos del pasado, los enfrentamientos del pasado, para unificar al país. Los argentinos no podemos estar discutiendo acerca de lo que nos pasó en ese momento, hacían 10 años, muy poco tiempo, ¿sí? No podemos seguir discutiendo sobre esto, ya está, es pasado, miremos para adelante, no nos peleemos más por estos temas. Entonces acá aparece el relato de el perdón, perdonemos, demos vuelta a la página y miremos para adelante. Muy de la mano, esta narrativa de la reconciliación nacional, del negacionismo. Es otra forma de negación, de negar lo que pasó. Decir, bueno, dejémoslo, ya está, no nos peleemos más por esto. En todos estos años, 80 y 90, toda una parte de la sociedad no ha compartido estas narrativas. O sea, mientras estas narrativas fueron haciéndose fuertes y disputando sentido en la escena pública, desde muchos puntos de la sociedad, desde muchos sectores, incluidos los organismos de derechos humanos y las y los sobrevivientes de la represión, los discursos fueron, no, hablemos de esto, pongámosle palabras, digamos lo que pasó.
Y bueno, ustedes saben, es mucho lo que se hace de parte de los organismos en los 80 y en los 90 justamente para construir historia en torno a este pasado reciente. En el 2003, por primera vez, acá tenemos una vuelta de tuerca en términos narrativos, si se quiere, porque por primera vez aparece impulsada desde el Estado, y yo estoy diciendo 2003, pero en realidad tendría que decirles 2002, porque está allí la ley 25633 que establece el Día de la Memoria. Entonces sería más correcto hablar desde el 2002. Desde el 2002 aparece una nueva narrativa que es impulsada, esta vez por el Estado, por el propio Estado, y por eso se vuelve también fuerte, poderosa en el espacio público, esta narrativa, hegemónica por momentos, que es la narrativa de memoria, verdad y justicia, impulsada por el Estado. Simultáneamente, en el año 2003, se anulan las leyes de impunidad, que no se las mencioné, pero es importante que ustedes tengan presentes las leyes de obediencia debida y punto final, que impiden el avance de los juicios en la década del 80, en 1986 y 1987, y que están vigentes hasta precisamente el año 2003, en que son anuladas por el Congreso de la Nación. O sea, ahí se produce la anulación de estas leyes en el año 2003. Esto reabre un pedido largamente sostenido, el principal reclamo de los organismos de derechos humanos, que es el reclamo por los juicios, por justicia. Y se abre esta posibilidad de volver a reabrir esos juicios que quedaron truncos desde el 86 y el 87, volver a abrir las investigaciones. Y en el año 2006 se lleva a cabo el primer juicio que fue emblemático, que es contra Echecolás, donde Echecolás es condenado por los crímenes cometidos a cadena perpetua. Entonces allí tenemos un cambio, un viraje, ¿sí? Esta otra narrativa es la narrativa de memoria, verdad y justicia. Y en el año 2007 entra en escena una nueva narrativa, una narrativa que se entronca, está muy entroncada o muy cercana a esta de memoria, verdad y justicia, pero que introduce académicamente, es decir, en el ámbito de la academia o desde el ámbito de la academia hacia la sociedad, la perspectiva del genocidio. Los organismos de derechos humanos ya usaban desde antes del año 2007 el término genocidio para hacer referencia a lo que había pasado en los 70, a la represión ilegal y clandestina. Esta perspectiva del genocidio de la academia viene impulsada por un investigador que se llama Daniel Feinstein, que publica en el año 2007 un libro que se llama El genocidio como práctica social, que es muy interesante. Les tengo escaneado un fragmentito de ese libro, así que para las personas interesadas les podemos subir un fragmentito. Que es muy interesante porque recupera todos los debates que han existido, bueno, o muchos de los debates que han existido, sobre todo en Europa, en torno a la concepción de genocidio. Ustedes saben que la categoría de genocidio, o el genocidio como un crimen internacional, surge en Europa con posterioridad al nazismo, es decir, es inmediatamente posterior. En la década del 40 se está discutiendo sobre el término genocidio y se plasma en 1948 en una resolución de Naciones Unidas que establece que el genocidio es un crimen internacional contra el cual los estados firmantes de la Convención contra el Genocidio se disponen a luchar o a establecer acciones en contra de ese crimen internacional, y que dice que el genocidio es la eliminación total o parcial de un grupo, y habla de 4 categorías posibles del grupo. Grupo nacional,
grupo étnico, racial o religioso. Esos 4 grupos son los grupos que de alguna manera están amparados por la Convención Internacional contra el Genocidio. Les repito, grupo nacional, étnico, racial o religioso. Lo que hace el libro de Daniel Feierstein es historizar cómo surge en la ONU esta definición de genocidio, que como les decía, se aprueba en el año 48, 1948, y nos muestra cómo la categoría de grupo político, como grupo protegido contra el delito de genocidio, estaba incluida inicialmente en la definición de la ONU, y luego, justamente por razones políticas, porque finalmente esta cuestión de lo político, según Feierstein, está presente en todos los genocidios del siglo XX en el mundo. Entonces, la idea del grupo político, o definido por razones políticas, se elimina de la definición. Entonces, nos quedan solamente las otras 4 tipologías de grupos, que son los grupos protegidos contra este acto de eliminar total o parcialmente a un grupo. Feierstein nos cuenta esto, lo mismo que les acabo de decir, surge con posterioridad a los crímenes del nazismo, la noción de genocidio es un delito internacional. En el caso del nazismo aplica fundamentalmente porque se trata de un grupo religioso. Bueno, ahí Feierstein recupera toda una cantidad de debates interesantísimos que nos conducen a la idea de que no tiene sentido haber eliminado a los grupos políticos de la definición, porque en realidad, esto mismo que les acabo de decir, todos los genocidios del siglo XX son por razones políticas. En el caso de Argentina, dice Feierstein, aplica perfectamente la definición de la ONU de genocidio, no solamente porque se eliminó a un grupo político, que el grupo político ya no está incluido en la definición de la ONU, pero porque se eliminó parcialmente a una porción del grupo nacional. ¿Por qué? No me voy a explayar, solamente les voy a tirar así un adelanto, pues la Noé va a profundizar. ¿Por qué se eliminó? ¿Por qué podemos hablar de que el grupo lesionado o eliminado parcialmente es el grupo nacional argentino? Porque precisamente, como decía acá una de las compañeras, el proceso de reorganización nacional, así autodenominado, vino a darle forma a ese ser nacional y a eliminar a aquellos que no se ajustaban a ese ser nacional que era constitutivo, según los militares, de nuestra identidad nacional. No me voy a explayar, les tiro este adelanto, ¿no?, para decirles esto, que el relato o la perspectiva, la narrativa del genocidio, entonces está presente en la academia desde el año 2007. Y entonces, ¿para qué nos sirve? Esto, bueno, es como una pasada así súper veloz por estas distintas narrativas que han ido surgiendo en distintos momentos históricos en Argentina. ¿Para qué nos sirve esto? Para pensar que en el aula todas estas narrativas pueden emerger, porque forman parte de la sociedad argentina, porque distintos grupos de nuestra sociedad siguen construyendo o manejándose con estas narrativas. Entonces es esperable que adentro del aula esto también emerja. Lo que tenemos que animarnos como docentes, y en el espacio para la memoria lo mismo, porque estamos haciendo una actividad pedagógica, entonces saber que esto va a estar presente y bueno, buscar las mejores maneras para abordar las diferencias adentro de las aulas, como existen fuera de las aulas también. Acá llegamos entonces ya casi al final para pensar, para intentar definir a qué le llamamos pedagogía de la memoria. Y acá esto es muy importante que ustedes nos ayuden a pensarlo. La pedagogía de la memoria
o mejor dicho, la memoria, antes de la pedagogía de la memoria es una actividad que no es reproductora de la realidad. No se puede reproducir todo aquello que sucedió en nuestra memoria, en nuestra cabeza, ni menos ponerle palabras y transmitírselo a otra persona. La memoria es una actividad creativa. Tampoco me voy a explayar mucho sobre esto, pero después lo podemos debatir. Porque nadie puede reproducir el pasado exactamente tal cual como sucedió, sino que siempre recordamos a partir de los sucesos del presente. ¿Sí? Siempre se recuerda a partir del presente y de las necesidades del presente. Si yo cuento un relato acerca de un determinado hecho y, por ejemplo, una amiga mía que también estuvo presente cuenta un relato acerca del mismo hecho, es probable que cada una de nosotras dos lo cuente de una manera distinta, porque le ponemos cada una ese condimento que hace que ese hecho sea significativo por distintas razones para nosotras. Entonces, en ese sentido, cada relato es un poquito diferente y a su vez es un poco igual, ¿no? Porque estamos haciendo referencia a los mismos hechos. Cuando estamos hablando de memoria colectiva, es un relato que vamos construyendo justamente de manera colectiva, entre muchas personas o entre muchos grupos sociales que formamos parte de esta sociedad. Entonces, la memoria es un hacer que se hace de manera colectiva, se hace entre muchas y muchos, y produce identidad. Ese es otro elemento importante a la hora de hablar de memoria, porque al contar nuestro pasado, estamos contando quiénes somos, estamos hablando de nosotros, estamos construyendo un nosotros, mientras hablamos de nuestro pasado. Eso es algo que se hace mucho, por ejemplo, en las familias. Piensen que, en general, las madres y los padres, les contamos a nuestros hijos cómo es nuestra familia, cómo ha sido, qué cosas le pasaron a nuestra familia, cómo fue la historia, cómo llegamos hasta acá. Y así construimos quiénes somos en el presente. Y lo mismo sucede a nivel social. Cuando una generación le cuenta a otra de dónde viene, qué pasó, está construyendo identidad, estamos construyendo quiénes somos. Y se juega un encuentro intergeneracional siempre. Sobre todo en todas las memorias, digamos. Cada vez que hacemos memoria para hablar, por ejemplo, de nuestro pasado como nación. Pero acá se juega mucho lo intergeneracional cuando estamos en la memoria de la historia reciente, de lo que pasó hace muy poquito tiempo, porque los sobrevivientes todavía están vivos. Entonces todavía cuentan en primera persona lo que pasó. Entonces hay allí un encuentro entre generaciones. Y lo que ha buscado la pedagogía de la memoria en Argentina es, así muy sucintamente, les menciono algunos elementos: reflexionar sobre el valor de la vida humana, sobre el respeto por los derechos humanos para todas las personas, independientemente de las características de esas personas. Los derechos humanos universales, para todos y todas. Porque allí evitamos, si pensamos los derechos humanos en términos universales, evitamos la construcción de nuevos enemigos internos. Si hoy día se construyera un enemigo interno, seguramente no va a ser el subversivo de hace 40 años, porque la sociedad ahora cambió, es otra. Pero tenemos que tener cuidado de que eso no nos pase, de no construir nuevos enemigos internos. Nos puede pasar y nos podría estar pasando en este momento. Y también otro elemento importante de la pedagogía de la memoria ha sido la necesidad de consolidar las instituciones y las formas de vida democráticas, la defensa del Estado de Derecho y el respeto por todas las formas de militancias y activismo, todas las formas de participación social. Y a través de una determinada modalidad
un modo de trabajar en las aulas que tiene que ver con el diálogo. Es decir, la apertura, sobre todo de quienes formamos parte de las generaciones más grandes, a la emergencia de los puntos de vista de quienes forman parte de las nuevas generaciones, porque así es cuando se va a producir el encuentro, ¿sí? Si no hay diálogo, bueno, no va a haber transmisión, no va a haber construcción colectiva de memoria. Entonces, a todo esto apunta la pedagogía de la memoria. Y acá, entonces, termino, ya se me hizo un poquito o bastante más largo de lo que yo quería, y abro entonces la puerta para preguntas, comentarios, cosas que quieran aportar. A mí, a mí me quedó dando vueltas una idea del principio, más que nada esta idea de la despolitización de las aulas y de rechazar el conflicto por ahí. Me generaba cierta duda de rechazar el conflicto, por ahí no es la propuesta, pero rechazando el conflicto tampoco se puede llegar a un verdadero diálogo, porque si entendemos conflicto como una superposición de un saber frente al otro, bueno, ahí sí, pero si hablásemos de una síntesis, por ejemplo, de saberes encontrados y de diálogo, yo creo que sería fructífero el conflicto, entendido obviamente de esta manera. Y también por ahí la despolitización, creo que siempre hay un mínimo ético por detrás de todas las cosas, por más que se trate de sacar la política. Somos hombres políticos, obviamente, personas políticas, más que nada. En tanto ese mínimo ético siempre va a ser la dignidad humana, no sé, la libertad, sobre todo lo que está expresado en los derechos humanos. Y en ese sentido creo que eso siempre tiene que estar más, esté o no la política, pero ese mínimo ético para hablar y para respetar también en cierto sentido, creo. Sí, a ver, espérenme un segundito, voy a intentar bajar un poco este sol que tengo. A ver, espérenme un minuto. Sí, está bueno, está muy bueno lo que decís, porque sí, cuando yo digo que a veces nos pasa en las aulas que no damos lugar al conflicto, es lo que por ahí muchos y muchas profes señalan, pero no lo que estemos deseando lograr, sino todo lo contrario, darle lugar a la emergencia de la diferencia, ¿sí? Y está buena esta idea del mínimo ético, viene de la filosofía, ¿verdad? Sí, de la filosofía y también de la filosofía del derecho. Ajá. Bueno, esto sería un elemento que nos vendría muy bien. Si vos nos podés compartir, si nos pudieras decir dónde buscar o compartirnos algún documento que hable de esto, está muy bueno para pensarlo, porque sí, cómo hacer para tratar las diferencias, justamente, digamos, respetando también al otro o a la otra. Entonces, eso nos viene bien, no tenemos elementos conceptuales para... Sí, para justamente lo tomé desde un pensador español, Manuel Atienza, un filósofo, en realidad jurista español, quien estuvo acá en Argentina y recibió a argentinos cuando se tuvieron que exiliar de Argentina en el periodo de la dictadura. Entonces también tuvo mucho contacto con eso y, por ejemplo, tiene un capítulo especificado que es Derecho y Moral en el sentido del derecho, un libro de él, que habla justamente de esto del derecho y la diferenciación que hay entre moral y derecho, y hace un ejercicio de qué haríamos nosotros si fuésemos presidentes al finalizar la dictadura,
y qué posición tomaríamos desde la parte del derecho frente a las distintas corrientes, por ejemplo, del negacionismo de bueno, ya pasó, ya está, dejémoslo ahí, o no, tiene que ser condenado. Entonces entra en juego el tema de la justicia y el sistema jurídico vigente y bueno, y todo este problema más de derecho y legal, pero hace ese juego y también menciona esto lo del mínimo ético. Buenísimo, nos viene re bien. Está bueno, ese concepto yo tampoco lo conocía. Está bueno también que quede claro que, como decía la Merce, no esto de que a veces escuchamos de no promover el conflicto o de que no surja, es justamente lo que queremos un poco desmistificar. O sea, hay diferencia, existe la diferencia, y está bueno que las podamos charlar, y está bueno porque digo, el negacionismo también, o a veces, me voy a meter en un lío también, ¿no? Pero digo, en países como en Europa, que se castiga el negacionismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se castigan a las personas que nieguen el genocidio alemán, ¿no? Y también hay discusiones al respecto, porque por supuesto que no promovemos el negacionismo, pero tampoco promovemos que no se hable. ¿Por qué? Hay gente que lo niega, ¿no? Al contrario, hablemoslo. ¿Por qué hay personas que niegan lo que sucedió? ¿Quiénes son? ¿Qué intereses hay detrás o no? O simplemente, ¿por qué lo niegan? Porque así lo recibieron o así lo aprendieron, y esa diferencia no queremos ocultarla, queremos que sea parte de las aulas, queremos charlarlas y queremos aprender a discutirlas también, ¿no? Así democráticamente. ¿Otros comentarios o preguntas o lo que surja? Sí, a mí también, perdón que vuelvo a hablar, pero esto también del negacionismo y de condenar el negacionismo que mencionaba Noelia, también me hace acordar un poco a la paradoja esta de la tolerancia frente a la intolerancia, esto de que hasta qué punto hay que ser tolerante si la otra parte es intolerante. Entonces, eso vendría a ser lo mismo, pero aplicado en este caso al tema de la memoria y de ser responsables también de una historia, también creo yo. Entonces, desconocer algo, habría que discutir hasta qué punto es válido y qué de bien tendría eso, básicamente. Creo yo, obviamente. Buenísimo. ¿Alguien más? Sí, no podía activar el micrófono, perdón. Sí, bueno, también estaba bueno que decía Mateo, ¿no? Bueno, o lo que decían recién, el tema de poder instaurar el debate, que no sea siempre porque es así, porque es lo moralmente correcto o porque, o sea, sin fundamento, sino poder decir otras personas piensan distinto, y justamente lo que se reivindica es la democracia, o sea, el debate democrático, donde todas tengan la palabra, donde todos formamos bueno, podemos formar nuestra opinión, sobre todo, bueno, hacia chicos y chicas, ¿no? Hacia jóvenes, hacia estudiantes, que, bueno, puedan ver todo lo que se debate, todo lo que se piensa, y de ahí formar su propia opinión, que no necesariamente tiene que ser la nuestra, si bien, bueno, nos puede costar por ahí que hayan otras opiniones, porque, bueno, hablar de genocidios, hablar de desaparecidos, hablar de violencia contra, sobre todo, lo civil, es chocante escuchar otras opiniones, pero bueno, me parece que se tiene que alentar, sobre todo en las aulas, a que haya diferencia de opiniones y al respeto hacia esas diferencias de opinión, ¿no? ¿Cómo aprendemos también los modos, las formas? Porque esto también es un aprendizaje. Si imponemos
los docentes nuestro punto de vista, igual lo más probable es que del otro lado, aunque no se diga, porque no se puede decir, porque no hay condiciones en el aula para decirlo, pero bueno, digamos, es posible que no convenzamos a nadie. Entonces, por ahí los modos o las formas de trabajar que den lugar al respeto, a la dignidad, como decía Mateo, ese mínimo, digamos, de dignidad que yo le tengo que reconocer a la otra persona porque es una persona, aunque piense distinto, bueno, suponemos, pensamos que estos modos también hacen una diferencia, porque en vez de ir nuevamente con el modo de que yo impongo, bueno, trato de habilitar el diálogo. Me olvidé decir una cosa muy importante. Hola Luis, acá veo que está entre nosotros Luis Ocaña, que es parte también de la y del espacio, y también he acompañado muchas visitas guiadas. Les decía que me olvidé de decirles que está también el derecho de las y los estudiantes a la memoria, que muchas veces de los organismos de derechos humanos lo que sentimos es un deber de memoria, un deber de transmitir nuestras experiencias, lo que nos pasó, y del otro lado, entre los pibes, lo que hay es un derecho también a la memoria, a saber qué es lo que pasó, al intercambio con otras generaciones. Entonces ahí está bueno ese encuentro que la pedagogía de la memoria trata de propiciar, y de paso podemos pensar entre todos y todas acá, cómo podríamos cómo pensar el derecho de los pibes a la memoria, a saber, o a la historia, a saber qué es lo que pasó. Porque también hay un compromiso nuestro y un derecho de ellos. ¿Les suena esto de las narrativas? ¿Han encontrado con estas narrativas en distintos momentos de sus vidas? O sea, es que en general son jovencitos. Yo sí había escuchado varias, menos la de los dos demonios. Esa no la había escuchado. ¿Algún otro comentario, intervención? Acá dice el profe, la teoría lo hacemos mucho en los 80. Sí, yo quería hacer una acotación de, más que todo, sacarme una duda. Usted explicaba, Mercedes, que en la reconciliación nacional entre los años 80 y 90 era dejar el pasado y buscar, digamos, el perdón. Desde el punto o sea, desde la dictadura, ¿ellos hicieron eso del perdón? O sea, ¿reconocieron lo que hicieron? Alguna agrupación, no digo todos, pero algunos militares se agruparon y asumieron lo que habían hecho o no, o siempre fue la negación. Hasta donde yo sé, nunca sucedió eso. Incluso a partir de los 2000 hemos tenido juicios, pero antes, cuando lo llevaban las cuestiones a juicio, hubo muchas comisiones de verdad. Las comisiones de la verdad lo que buscaban era reconstruir, tratar de conocer qué había pasado con los desaparecidos, porque los cuerpos no fueron restituidos a las familias, sino que fueron destruidos, fueron eliminados, para que no se supiera nada acerca del destino final de esa persona. Entonces,
un gran pedido de los organismos de derechos humanos era ese, saber qué pasó. Hubo familias que no supieron nada más. Es como que se los tragó la tierra y no se supo nada más de algunas personas. De otras sí, los vieron en algunos centros clandestinos, entonces sus compañeros de cautiverio después han podido dar testimonio. Pero bueno, mucho del accionar de los organismos ha ido por el lado de conocer qué pasó. Porque las familias necesitamos conocer qué es lo que sucedió con nuestros seres queridos. Y hubiera sido, yo creo, muy reparador conocer esos destinos finales, pero no se supo. Entonces, yo también creo que no ha habido una voluntad de reparar en algún sentido. Hubo quizás, no sé, fue por ejemplo paradigmático, hay algunos ejemplos paradigmáticos, fue paradigmático el caso de un militar cirílico en el 90, creo que fue en el 95, contó los de muerte, un libro, pero bueno, allí había un reconocimiento de algunos de los crímenes, digamos, del accionar, de la eliminación de personas, pero no mucho más. Lo que vos estás preguntando de un reconocimiento más en clave de reparación de lo que había sucedido. Sí. Quedó claro. Ahí. ¿Se escucha, chicos? ¿No? Sí, se escucha. Siringo hizo una declaración de uno de los métodos de desaparición que fueron los vuelos de la muerte, digamos. Pero una cosa es reconocer un método, otra cosa es decir a quién tiraron en el mar, que es lo más importante. Sobre eso y sobre los otros métodos de desaparición, hay un pacto de silencio que no ha sido quebrado desde la dictadura hasta hoy. Teniendo en cuenta, sobre todo, por eso nuestra insistencia y nuestra lucha continua, de que hay varios cuadros actuales del ejército argentino que dependen, entre otras cosas, del comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente de la Nación, de la ruptura de ese silencio, y hasta ahora no hay ningún resultado, salvo el esfuerzo de seguir buscando. Esa es un poco la realidad. De ahí, por más que aparezca como odiosa la consigna, no olvidamos, no nos reconciliamos y no perdonamos. Perdón. Eso. Está perfecto, Luis. La propuesta, si no hay más preguntas, la propuesta para la semana que viene, entonces, es si ustedes quieren juntarse en grupos de 2, 3, 4 personas, o más, no es relevante el número, pero sí, si pudieran hacernos llegar, lo vamos a poner en común, mejor dicho, en la próxima reunión, formas en que a ustedes se les ocurra que esto podría trabajarse adentro del aula. Alguna propuesta pedagógica para trabajar adentro del aula. ¿Sí? Incluyo acá, y me parece válida, el aporte conceptual, por ejemplo, esta idea del mínimo ético que nos comentaba Mateo. Si querés hablar un poquito más sobre esto, Mateo, la próxima
y si no, en grupo, el aporte que ustedes quieran para trabajar estos temas en el aula, o compartirnos cómo lo han trabajado ustedes cuando han ido a la escuela, sobre todo, cuando han sido estudiantes secundarios. ¿Cuáles son sus experiencias de abordaje? Que quizás ustedes, que son un poquito o bastante más jovencitos que nosotras, han tenido ya una experiencia de tratamiento de estos temas en el aula. Entonces, cualquiera de las dos opciones, o cuáles fueron sus experiencias, o prácticas que a ustedes se les ocurren, podríamos llevar a cabo adentro del aula, adentro de la escuela. Eso, entonces, con esto, una actividad sobre estas cuestiones, vamos a arrancar el próximo encuentro. Y si alguien quiere aportar algo más, o de su propia experiencia de tratamiento en estos temas ahora, nos quedan todavía unos minutitos donde podríamos explayarnos. Para el próximo encuentro también, que vamos a ver el módulo 2 del curso, se los vamos a hacer llegar antes por si le quieren dar una mirada antes, se lo vamos a mandar al profe la semana que viene. Empezamos más con cuestiones históricas, digamos, empezamos a contarles desde dónde nosotros entendemos que se inician estos procesos históricamente. Así que vamos a trabajar más sobre eso. Estaba pensando también, hay mucha gente de arqueología. Estaba pensando que no lo hemos incluido, pero el trabajo del cuadro 33 es un trabajo que puede estar interesante para circular. No sé si lo conocen, si lo vieron, pero es un trabajo muy interesante que se hizo en el cementerio de la capital. Yo, hola, lo vi porque en la secundaria fui al magisterio y lo teníamos al profe Navarro de profe. Ajá. Y fuimos al espacio de la memoria y ahí como que nos dieron el documento. O sea, yo lo tengo en DVD, el DVD del cuadro 33. Y también estuve trabajando con el equipo de bioarqueología ahí de la facultad, que estuvo trabajando en el cuadro 33 y me contaron cómo era el tema de las cosas que sacaron de la fosa y cómo se abordó el tratamiento de ese caso. Buenísimo. Brevemente les contamos y después también podemos ampliar los materiales, como les decía la Merce. El cuadro 33 es un cuadro de la capital en el que se estuvo trabajando, vino el equipo argentino de antropología forense. El cementerio, no, el cementerio de la capital. ¿Y qué dije? De la capital, pero no el cementerio. El cementerio de la capital, era gigante el cuadro. Bueno, donde encontraron restos de compañeros que estaban allí. El cuadro 33 es un cuadro donde es el lugar donde se entierran a las personas que no han sido reconocidas o personas que no tenían familia, gente en situación de calle y demás. Las compañeras de los organismos tenían ahí fundamentos para insistir en que había que excavar por ahí y buscar, y bueno, el trabajo es súper interesante, hay un libro entero que lo relata, no lo hemos incluido nosotras en el material, pero sí después se puede acceder a eso para que lo lean. Claro, podemos armar, sí, una carpetita, un drive que les compartimos, y en todo caso algunos materiales más que son los que están citados en los módulos, y otros que, como el del cuadro 33, lo podemos poner en otra carpeta aparte, pero que complementa perfectamente. Sí, Luis, ¿vos estabas hablando? Yo te interrumpí. No, perdón, no. Ah, bueno. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna experiencia a compartir? Bueno, vamos terminando entonces. Vamos terminando, Bueno, y si les parece nos vemos el lunes 4. El 4 yo envío el material que no. Y ahí recuerden de llenar el formulario, así actualizamos la base de
datos así para mandarle el material, ¿no? Y no sobrecargar de información. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Noelia, gracias Mercedes, gracias Luis. Gracias. Nos Bueno, vemos la semana que viene. No, la otra. La otra, el 4. el 4. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Néstor. Nos vemos pronto. Sí, Camila, Chao, chao. llena el formulario y te vamos a mandar la información. Gracias, hasta Muchas luego. gracias, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Bueno, Perdón por gracias. llegar tan Camila, escribí el correo. Voy a terminar de grabar.